Hola, que Dios les bendiga mucho a todos. Estamos agradecidos por esta oportunidad que tenemos de seguir en contacto. Estábamos reflexionando en relación al rey David. La pregunta que nos hacemos a veces, ¿por qué nos enfriamos? ¿Por qué nos desenfocamos? ¿Por qué a veces atacamos al enemigo equivocado? Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra lo que la Escritura nos enseña que es nuestra verdadera lucha. Porque a veces nos agarramos contra los que realmente están en pie de guerra, contra los que realmente están ejecutando la batalla espiritual, la guerra, porque a veces nos la agarramos con las personas que Dios puso como generales de su ejército. El rey David, en el tiempo que los reyes salen en la guerra, dice 2 Samuel capítulo 11, en vez de ir a la guerra, envió a Joab. Es tremenda la historia de lo que Joab termina haciendo. Aún asesinó a uno de los hijos de David. Pero ¿por qué David no pudo accionar en contra de Joab? Porque Joab conocía los secretos más oscuros de David. Joab, lejos de ser un amigo, fue un compinche. Ojo con eso. Nosotros necesitamos gente de Dios a nuestro lado, necesitamos una cobertura espiritual, pero no necesitamos compinches en esta vida. Yo estaba reflexionando en relación al por qué a veces nos desenfocamos, dejamos de hacer lo que el Señor nos manda y terminamos siendo una contra para la obra del Señor. Hay muchos que creíamos de parte del ejército del Señor y terminaron haciendo lo contrario. Dice la Biblia que David, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, no fue a la guerra. Y esa fue la causa de su caída. Nosotros fuimos formados de alguna manera para ser guerreros en las huestes del Señor. El Señor Jesucristo utilizaba de parábolas, de historias, de muchas maneras para llegar a que entendiéramos una verdad espiritual. Yo les voy a contar una historia bien rápida, voy a tratar de ser breve. En la Argentina del siglo pasado, las fuerzas de seguridad, más precisamente los militares, tanto el ejército, la fuerza aérea, la armada, estaban acostumbrados a tener protagonismo. A fines de los 30, de los 40 hubo un golpe de Estado, en el 55 hubo una revolución llamada Libertadora, en la década del 60 una revolución en contra del que fue presidente el doctor Ilía. En la década del 70 que las fuerzas de seguridad, los militares estaban de alguna manera ocupados, primero lo que ellos llamaban la guerra contra la subversión. Luego, a fines de la década del 70 se presenta un posible conflicto contra la hermana República de Chile. Tuvimos a instantes de comenzar esa guerra que hubiera sido tremenda. Y como si eso fuera poco, en el año 1982, la guerra de Malvinas. Entonces ellos tuvieron siempre protagonismo. De repente viene un proceso democrático en el cual se quedan sin protagonismo y como una canción de protesta de esa época decía, no tengo contra quién pelear. Ahí está el punto. Aunque yo no justifico el accionar de la fuerza de seguridad, lo que sí entiendo que ellos fueron preparados para pelear. Hay gente que está preparada para algo. No quiero ni pensar en aquel que se preparó para algo, en esa novia que se compró el vestido y después se le frustró todo. No quiero entrar en detalles, pero sí digo, cuando estás preparado para algo, lo mejor que podemos hacer es ejecutar eso para lo cual estamos preparados. Dios nos preparó para la guerra espiritual. David fue un guerrero por naturaleza. David, el día que no salió a la guerra, terminó pecando con Betsabé y terminó siendo un homicida, porque él, al mismo Joab, que había mandado a la guerra, le escribe cartas para que eliminen al marido de Betsabé. ¿Qué logró con eso? La peor de las caídas. Después, el pecado del sexo estuvo en su casa siempre. Amnón violó a una media hermana que se llamaba Tamar. El pecado de la muerte, del crimen que él ejecutó, se le vino en contra. ¿Por qué? Porque él perdió 3 hijos. Y no es fácil recuperarse después de perder a 3 de tus hijos. Entonces, lo que yo creo que entendamos que fuimos preparados para una guerra fuera de las 4 paredes de la congregación. Estamos llamados a ganar gente nueva. Todo lo que se haga para llegar a gente nueva, para llegar al inconverso, para llegar a la gente que no escuchó nunca de la palabra, todo eso es lo que Dios quiere. Fíjate, en el Evangelio de San Juan, dice, San Juan capítulo 20, verso 21, dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia fue enviada. La iglesia no es un lugar de 4 paredes. Cuando dejamos de cumplir con esto que dice, como el Padre me envió, yo envío, nosotros somos los que perdemos, nos desenfocamos. Y ¿sabe qué? Como en la época de los militares hubo
protagonismo y pierden el protagonismo. ¿Y sabe qué se levantó en plena democracia? Algo que se conoció históricamente como el movimiento cara pintada, es decir, guerra entre ellos. Como no tenían contra quién pelear, se pelearon entre ellos, a veces atentaban aún contra el gobierno establecido por el voto popular, y esos movimientos demostraban que ellos de alguna manera no tenían contra quién pelear, se peleaban entre sí. Así pasa en la iglesia: los que no salen a pelear la batalla como el Señor manda, terminan agrediendo a los que sí están peleando. Es decir, parecían iglesia, como dice Juan en una de sus cartas: salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Entonces el movimiento me enseñó a mí que cuando no salgo a pelear, terminamos peleándonos entre nosotros. La Biblia me enseña que esa es una de las causas de la caída de la iglesia, la caída en cuanto a nivel espiritual, en cuanto a misión, en cuanto a dones. Una de las causas es esa: el no salir, el no ganar, hace que nos enfriemos de todas maneras. Yo estaba leyendo Apocalipsis 2:4 y el Señor reconoce que en una época estos hermanos se habían esforzado, el arduo trabajo, cómo habían luchado, cómo habían batallado, pero ahora, dice el Señor, veo que has perdido tu primer amor, por tanto arrepiéntete. Sabe que no llegar a los nuevos, a los inconversos, hace que perdamos nuestro primer amor. Y nosotros, cuando perdemos nuestro primer amor, ya no peleamos como el Señor nos mandó, terminamos haciéndole la guerra a los que sí están en batalla. Quiero que reflexionemos en esto y que en este tiempo podamos de alguna manera decirle: Señor, yo quiero recuperar mi primer amor y quiero que mi motivación, que así como tú fuiste enviado por el Padre y tú nos enviaste a nosotros, yo quiero ser enviado, yo quiero llegar, yo quiero pelear la buena batalla, yo quiero ser un soldado de Cristo y no alguien que atente contra mis propios hermanos, como sucedió y lamentablemente sucede con esos que yo los tildaría como aquellos cara pintada. A mí, en los primeros tiempos, los mismos que decían ser hermanos me frenaron. Yo tenía un espíritu de evangelización, de llegar a la gente. ¿Y saben qué sucedió? Los mismos hermanos me frenaban. ¿Por qué? Porque cuando no tienen contra quién pelear, terminan peleándose con los propios, con los que están en la congregación, con los que se han convertido, con los nuevos a veces, y no tienen en cuenta que Cristo Jesús, el Señor Yeshua, derramó hasta la última gota de su sangre para que ellos sean salvos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu presencia. Ayúdanos a salir de la mediocridad, ayúdanos a dejar de pelear contra mis propios hermanos, contra los que están enfrente de batalla, y enséñame, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Como dijo tu siervo Pablo, enséñanos, Padre, queremos dejar esos tiempos de oscuridad y ver la luz que solo tú puedes emanar sobre cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, rogamos que tu presencia nos guíe, nos acompañe, nos arrepentimos por haber hecho las cosas mal, dejamos de atacar a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a los enviados, y comenzamos a hacer guerra espiritual de acuerdo a lo que tú nos mandas. Declaramos que tú gobiernas con toda autoridad. En el nombre poderoso de Yeshua. Gracias, Señor. Amén y amén.